L'aula de ciències és un espai dedicat principalment a assignatures com biologia i anatomia, a la qual trobem multitud de materials necessaris per a realitzar experiments molt variats. Però, per ensenyar-nos millor aquesta aula, hem entrevistat a una de les professores de biologia de l'institut, Bea. Esto es el laboratorio de biología y es donde hacemos prácticas. Es una parte fundamental de nuestra asignatura porque nos sirve para que los alumnos tomen contacto con lo que es realmente lo que están estudiando de manera teórica y lleven a cabo pequeñas experiencias que de alguna manera les ayuda a entender cómo se prepara todo para que ellos luego puedan entender lo que estudian. Entre els distints materials trobem alguns molt útils, com ara microscopis, un forn, o una estufa. I altres més curiosos com un cos humà, o l'esquelet que vegem. I aquests materials són molt utilitzats pels alumnes del centre? Pues lo más frecuentemente que podemos. Intentamos que vengan bastante. Lo que ocurre es que con los currículums que tenemos, pues si venimos mucho aquí, perdemos horas de clase. No es perderlas, pero realmente luego a la hora de impartir el currículum sí. Entonces venimos con bastante frecuencia. Com vegem, sí que és una aula que sol ser utilitzada per a posar en pràctica la pregunta a clase. Però, ¿qué alumnes del centre són els que més experiments realitzen? Todos. A excepción de segundo de bachiller, porque en segundo de bachiller es muy difícil encontrar horas para hacer prácticas y dar todo el temario, pero el resto de cursos intentamos que vengan todos. Y de esta manera, cuando llegan a segundo de bachiller, ya han pasado por el laboratorio, ya saben lo que son las prácticas de biología y de alguna manera han tomado contacto con una biología mucho más real que la que estudian en los libros.